Buenas tardes, alumnos. Soy el docente Cristian Peña Girón, encargado del curso de álgebra para primer y segundo año de secundaria. En esta semana, el tema va a ser máximo común divisor y mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas. Muy bien. Voy a explicar los conceptos de cada uno de ellos para poder resolver los ejercicios que voy a explicar a continuación. Entonces vamos a explicar primero el máximo común divisor, o conocido como MCD. El máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas es otra expresión algebraica conformada por los factores primos comunes elevados a los menores exponentes. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos dos polinomios y debemos acordarnos. ¿Qué debemos acordarnos? Que está conformada por los factores primos comunes elevados a su menor exponente. Vamos a ver, el ejemplo, ¿qué nos dice? A es igual a x más 3 elevado al cubo por x menos 2 elevado al cuadrado por x más 4 elevado a la quinta. Y B, que nos dice que es igual a x menos 5 elevado al cuadrado por x más 3 elevado al cuadrado por x más 4 elevado a la sexta. Nos pide hallar el máximo común divisor de A y B. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a identificar? Los factores primos comunes que se repiten. Entonces, ¿cuáles son los factores primos comunes? Serían x más 3 que está en A y x más 3 que está en B. Muy bien. Ahora, otro factor primo común. ¿Cuál sería el otro factor primo común? Sería x más 4 el que está en A y x más 4 que está en B. ¿Cuál es el otro factor que no se repite? Bueno, x menos 2 que está en A pero no en B y x menos 5 que está en B pero no en A. Muy bien, entonces el máximo común divisor, como decía la teoría, es factor primo común elevado al menor exponente. ¿Cuál es el primer factor primo común entre estos dos? Es x más 3. ¿Qué nos dice la teoría? Elevado a su menor exponente. Tenemos x más 3 elevado al cubo y x más 3 elevado al cuadrado. ¿Cuál es su menor exponente? X más 3 elevado al cuadrado. Por el otro factor primo común, que sería x más 4 elevado a la ¿cuánto? Elevado a su menor exponente. Tenemos x más 4 elevado a la quinta y tenemos x más 4 elevado a la sexta. ¿Cuál es su menor exponente? X más 4 elevado a la quinta. Esa es la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Que el máximo común divisor es x más 3 elevado al cuadrado por x más 4 elevado a la quinta. Entonces, muy bien. Hemos resuelto este ejercicio, este ejemplo, aplicando la teoría. Vamos a ver el segundo, vamos a ver el mínimo común múltiplo, o más conocido como MCM, y vamos a aplicar la teoría. El mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es otra expresión algebraica conformada por todos los factores primos y los comunes se toman los mayores exponentes. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Vamos a tener este ejemplo. Entonces vamos a acordarnos muy bien de la teoría. Tenemos a x más 3 elevado al cuadrado por x menos 2 elevado a la quinta por x más 1 elevado al cuadrado. Y tenemos b, que es igual a x más 3 elevado al cubo por x más 4 elevado al cuadrado por x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el factor primo común? Aquí vamos a ver 2, ¿cierto? Vamos a identificar 2. ¿Qué tenemos? Tenemos x menos 2 acá en A y x menos 2 en B. ¿Qué otro término tenemos? X más 3 está en A y está en B. ¿Cuáles son los otros factores que no se repiten? ¿Qué no se repite? No se repite x más 1 está en A pero no en B, ¿cierto? Y x más 4 que está en B pero no en A. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de A y B? Los que se repiten primero, voy a poner x más 3, factor primo común elevado al mayor exponente. Tenemos x más 3 elevado al cuadrado y x más 3 elevado al cubo. ¿Cuál es el mayor exponente? X más 3 elevado al cubo. Por el otro factor primo común, que sería x menos 2. X menos 2 elevado al mayor exponente. Tenemos x menos 2 elevado a la quinta y tenemos x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cuál es el mayor exponente? X menos 2 elevado a la quinta. Y está formada por los demás factores primos. ¿Cuáles son los demás factores primos? Los que no se repiten. Que no se repite x más 1 elevado al cuadrado y que no se repite x más 4 elevado al cuadrado. Esa es la respuesta
Correcta. Entonces, el mínimo común múltiplo de A y B es igual a x más 3 elevado al cubo por x menos 2 elevado a la quinta por x más 1 elevado al cuadrado por x más 4 elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora chicos, vamos a ver una propiedad que se ve en el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es esta propiedad? ¿Qué nos dice? Nos dice que dado dos expresiones algebraicas A y B, el producto de su máximo común divisor por su mínimo común múltiplo es igual al producto de A por B, el producto de ambos. ¿Y cuál es la propiedad? Ahí está. Máximo común divisor por mínimo común múltiplo es igual a la multiplicación de A por B. Esa propiedad nos va a servir para resolver ciertos ejercicios que nos va a pedir este tema, ¿cierto? Y yo también les voy a enseñar a continuación. Muy bien. Ahora, vamos a ver ejercicios aplicando esta teoría. Tenemos el primer ejercicio que nos dice que A es igual a x menos y elevado al cubo por x más 2 elevado a la cuarta por x menos 1 elevado al cubo. Y nos dan B. ¿A qué es igual B? X menos y elevado al cuadrado por x menos 1 elevado al cuadrado por x más 3 elevado a la quinta. Y tenemos C. ¿Qué nos dice C? X menos 1 elevado al cubo por x más 2 elevado al cubo y x más 5 elevado al cuadrado. Entonces tenemos tres polinomios. ¿Qué nos dice? Nos piden hallar el máximo común divisor de A y B, C, de estos tres. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? Nos decía que el máximo común divisor está conformado por los factores primos comunes elevados al menor exponente. Si acá tenemos tres polinomios, el factor primo común debe estar en los tres. ¿Qué se repite aquí en los tres? A ver, vamos a ver. Se repite, a ver, x menos y está en A y en B, pero no está en C, ¿cierto? X más 2 solamente está en A y en C, pero no en B. X menos 1 está en A, está en B y está en C. Entonces, este sería un factor primo común en los tres, ¿cierto? Muy bien. Ahora, tenemos x más 3 está en B, pero no en A ni en C. Y tenemos x más 5 está en C, pero no está en A y no está en B. Entonces, ¿cuál es el único factor primo común que se repite en los tres? Es x menos 1, ¿cierto? Pero ¿qué tenemos? En A tenemos x menos 1 elevado al cubo, tenemos en B x menos 1 elevado al cuadrado y tenemos x menos 1 elevado al cubo. Pero ¿qué nos dice la teoría? Que el máximo común es el factor primo con su menor exponente. Entonces x menos 1 elevado al cuadrado es la respuesta correcta. Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? Nos da A, que es igual a x menos 2 elevado al cubo por x más 3 elevado a la cuarta por x menos 7 elevado a la quinta. Lo voy a repetir mejor, ¿cierto? Y nos da B, x más 3 elevado al cuadrado por x menos 2 por x más 1. Y nos da C, x más 1 elevado al cuadrado por x más 3 por x menos 2 elevado a la cuarta. ¿Qué nos pide ya? El mínimo común múltiplo de A y B y C, ¿cierto? Muy bien. En el mínimo común múltiplo que nos dice que está formada por todos los factores primos y los comunes con su mayor exponente. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, ¿qué se repite en ambos? Se repite x más 3 en A, B y C. ¿Qué más? ¿Qué más se repite? A ver, x menos 2, ¿cierto? Se repite x menos 2 en los tres, ¿cierto? Aquí tenemos x más 1 en C y en B, pero no en A. Entonces, ¿cuáles son los demás que no se repite? No se repite x menos 5 a la quinta, x más 1 no se repite y x más 1 elevado al cuadrado no se repite. Muy bien. Entonces, los factores primos comunes con su mayor exponente, ¿qué se repite primero? Vamos a poner x menos 2 elevado a su mayor exponente. Tenemos x menos 2 al cubo, x menos 2 elevado a la 1 y x menos 2 elevado a la cuarta. X menos 2 elevado a la cuarta por, ¿cierto? X más 3. Tenemos x más 3 elevado a la cuarta, x más 3 elevado al cuadrado y x más 3 elevado a la 1. ¿Cuál es su mayor exponente? X más 3 elevado a la cuarta. Por los demás factores primos. ¿Cuáles son los demás factores primos? Tenemos x menos 7 elevado a la quinta por x más 1 elevado a la 1 por x más 1 elevado al cuadrado. Ese es
la respuesta correcta. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Ahora, chicos, vamos a pasar aquí al ejercicio número 5. Ese es otro tipo de ejercicio. ¿Qué nos pide hallar la pregunta 5? Nos pide hallar el mínimo común múltiplo de A y B, de estas dos expresiones. ¿Qué nos dan? A es igual a x al cuadrado menos y al cuadrado, y B es igual a x al cuadrado menos 2 veces x por y más y al cuadrado. Pero, chicos, ¿qué nos damos cuenta? Aquí, x menos y, x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿A qué es igual, chicos? Es igual a una diferencia al cuadrado, ¿cierto? ¿Y cuál es la fórmula de diferencia al cuadrado? Eso es un producto notable. Es igual a, ¿cierto? X más y por x menos y. Muy bien. Ahora B, x al cuadrado menos 2x menos 2 por xy más y al cuadrado no es un binomio al cuadrado resta, es un producto notable. Entonces nosotros vamos a decir, ¿a qué es igual esto? Producto notable, x menos y elevado al cuadrado. Entonces ya hemos resuelto aquí, Pero ¿qué nos pide el problema? No nos pide eso, nos pide el mínimo común múltiplo de A y B. ¿Y qué es la teoría que nos dice el mínimo común múltiplo? Está formado por todos los factores primos, los comunes con su mayor exponente. ¿Qué se repite aquí, chicos? Se repite x menos y, ¿cierto? ¿Y qué no se repite? No se repite x más y. Entonces, de los factores primos comunes elevados al mayor exponente tenemos x menos y. ¿Cuál es mayor? ¿X menos y elevado a la 1 o x menos y elevado al cuadrado? X menos y elevado al cuadrado. ¿Por cuánto? Por lo que no se repite, por x más y. Ese sería su mínimo común múltiplo, la respuesta correcta. ¿Cuál sería? El mínimo común múltiplo de A y B es igual a x menos y elevado al cuadrado por x más y. Nada más. Ahora, chicos, vamos a ver otro tipo de ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 6. ¿Qué nos dice? El producto del mínimo común múltiplo por el máximo común divisor de dos polinomios es x a la cuarta más 7x al cubo más 2x al cuadrado. Si uno de los polinomios es x al cubo más 3x al cuadrado, entonces el otro será. Muy bien. Entonces, ¿qué les dije al comienzo de la teoría? Hay una propiedad que se utiliza bastante en máximo común divisor y mínimo común múltiplo. ¿Qué nos decía? Que la multiplicación del máximo común divisor por el mínimo común múltiplo es igual a la multiplicación de A por B. Muy bien. Aquí ya nos dice el problema, que el producto del mínimo común múltiplo por el máximo común divisor es x a la cuarta más 7x al cubo más 2x al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo la multiplicación de ambos. Entonces, yo lo voy a reemplazar. ¿A qué sería igual esto? Igual, sería igual a x a la cuarta más 7x al cubo más 12x al cuadrado. Muy bien. Ahora debemos ver cuál es A y B. Pero nos dice el problema, si uno de los polinomios es x al cubo más 3x al cuadrado. Entonces yo voy a asumir que x al cubo más 3x al cuadrado va a ser A. Entonces, ¿qué voy a decir? X al cubo más 3x al cuadrado por B, ¿cierto? Porque esto va a ser A, ¿cierto? A va a ser todo esto, x al cubo más 3x al cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Y qué voy a decir? X a la cuarta más 7x al cubo más 12x al cuadrado. Entonces, eso lo voy a dejar igual, no se puede trabajar. Aquí va a ser, aquí, chicos, en x al cubo más 3x al cuadrado vamos a factorizar. ¿Cuál es el factor común de x al cubo y 3x al cuadrado? ¿El factor común cuál sería? X al cuadrado. Si el factor común es x al cuadrado, ¿qué le falta a x al cuadrado para ser x al cubo? Le falta x. ¿Y qué le falta a x al cuadrado para ser 3x al cuadrado? Le falta 3x más 3 por b. Muy bien. Ahora, chicos, ¿qué les parece si este x al cuadrado lo bajo y lo trabajo con otra expresión? ¿Y qué voy a decir? X a la cuarta más 7x al cubo más 12x al cuadrado entre este x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? A x más 3 por b. Muy bien. ¿Qué tal si yo digo x a la cuarta entre x al cuadrado? División de bases iguales, se restan los exponentes. Entonces, ¿qué va a quedar? 4 menos 2
x a la cuarta entre x al cuadrado, ¿qué va a ser? X al cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? X al cuadrado más 7x, ¿cierto? Todo esto, aquí, vamos a hacerlo. Este x al cuadrado va a dividir a todo, chicos. Entonces, x a la cuarta entre x al cuadrado, división de bases iguales, se restan los exponentes. ¿Qué nos va a quedar? X al cuadrado, ¿cierto? 7x al cubo entre x al cuadrado, ¿qué nos va a quedar? 7x. Y 12x al cuadrado entre x al cuadrado, ¿qué nos va a quedar, chicos? Nos va a quedar 12. Va a ser igual a x más 3 por b. Muy bien. ¿Qué nos damos cuenta, chicos? X al cuadrado más 7x más 12 lo podemos resolver por aspa simple. ¿A qué sería igual esto, chicos? Dos números que multiplicados nos den 12 y sumados nos den 7. ¿Qué podría ser? X más 4 por x más 3, ¿cierto? Es aspa simple, ya lo hemos visto en el tema anterior, por x más 3 por b. ¿Qué podemos hacer aquí, chicos? Podemos simplificar, y b, ¿a qué sería igual? X más 4 sería igual a b. ¿Y qué nos pide el problema? El otro número. Entonces, x más 4 es igual a b. Esa es la respuesta correcta. Muy bien hecho, chicos. Hemos aplicado la teoría para resolver los ejercicios que les he explicado a continuación. Muchas gracias.